Bueno, estamos ya para empezar. Bueno, cuando vos digas, Ale. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar en este vivo de CEGED. El motivo de este vivo es hablar hoy, 30 de marzo, que es el Día de Concientización del Cáncer de Colon, que es hablar justamente de este tema. Cuando hablamos de cáncer, siempre esa palabra nos trae mucha angustia, mucho temor. Pero el cáncer de colon tiene una particularidad que se puede prevenir y se puede curar, detectado a tiempo. El doctor Fernando Hugo Gallo, proctólogo del Hospital Británico y de CEGED, y actual presidente de la Sociedad Argentina de Coloproctología. Así que, bueno, ya sin mucho más dilaciones, empezamos, Fer. Bueno, gracias, Ale. Gracias a todo el CEGED por cobijarme en esta etapa de mi vida. Y la idea de esto, más que nada, es concientizar a la gente que el cáncer de colon es una de las pocas enfermedades, uno de los pocos tumores que se puede prevenir, que es francamente prevenible. Y tenemos las herramientas para hacerlo. El colon, para que la gente que nos está escuchando, es la parte final del tubo digestivo. Es la parte, viene el intestino delgado y luego viene todo el colon y el recto y luego el ano. Nosotros vamos a hablar justamente del intestino grueso y del colon, que es la zona donde aparecen estos tumores. Y ustedes me pueden preguntar qué es el cáncer, qué pasa con el cáncer. La realidad es que el revestimiento del intestino es una capa, la capa mucosa, y esas células que tiene el intestino se van renovando continuamente y en esa renovación, en ese cambio, es milimétrico, está todo cronometrado, está todo bajo control por la genética, por otra historia. A veces por diferentes mecanismos esas células se alteran y empieza a crecer como un pequeño sobrecrecimiento que origina lo que nosotros denominamos el pólipo. El pólipo, la mayoría de las veces, inicialmente es benigno. Pero ¿qué ocurre? Ese pólipo, dejado puesto ahí dentro del intestino, en el transcurso del tiempo, se transforma o se puede transformar en maligno. Yo a la gente le digo que el pólipo es como Juancito y el tumor es como Juan. Entonces, para pasar de Juancito a Juan, pasan aproximadamente unos 10 años, unos 15 años. Y esa es la gran ventaja que tiene esta enfermedad, porque tenemos 10 años para diagnosticar la enfermedad premaligna, que es el pólipo o el Juancito. Los médicos lo llamamos la secuencia adenoma-carcinoma. Pero si ustedes me entienden que para diagnosticar un Juancito y para pasar a Juan o a Juan enojado tarda 10 años, es ahí donde nosotros hacemos el hincapié. Sí, ¿quién me pregunta? Ale está hablando. Ale te está hablando. Hola, hola. Fer. Hola, ¿me están hablando? Sí, abrí tu cámara, Fer, que no salís. Yo la veo, yo la tengo abierta la cámara. ¿Ahí? ¿La están viendo? Sí, se ve perfecto, Fernando, te vemos bien, ¿eh? Ah, ok, pensé que me hablaban a mí de la cámara. No sé qué pregunta me estaban haciendo acá alguien. Está bueno que la gente intervenga. Acá me pregunta, no alcanzo a leer bien, Noemí creo que es, ¿cada cuánto se debe controlar una persona que tiene pólipos? Bueno, eso Sí. depende el tipo de pólipos
y los hallazgos, el tipo de pólipo, me refiero a lo que el patólogo nos dice con el microscopio, cuántos le sacaron, cuánto antecedente hay por arriba, papá, mamá, tío, hermanos, o sea que eso es muy variable, es muy variable. Pero después cuando vayamos avanzando en la charla, ahí me van a ir comprendiendo con respecto a esta pregunta. Después tenemos algunas cosas que hay factores que nosotros podemos modificarlos. Hay otros que no. Por ejemplo, si uno es hombre, hay un poquito más de riesgo de tener una lesión de colon. Eso no lo podemos modificar. Lo mismo que la historia familiar, si papá y mamá tienen antecedentes de cáncer de colon, no lo podemos modificar. Pero hay otras que sí, y eso lo podemos hacer. Ya sabemos cuáles son porque lo hemos leído 50.000 veces y sabemos. Evitar el cigarrillo, disminuir el consumo de alcohol, las carnes rojas, los alimentos procesados, la dieta pobre en fibras, hay que cambiarlo, hay que aumentar esa dieta en fibras, hay que mejorarla. La obesidad también lo podemos modificar y el sedentarismo. Eso a tener en cuenta. Entonces, ya vimos que si hay antecedentes familiares es una cosa, pero nosotros los médicos tenemos una manera de estratificar a la gente y que si una persona tiene 40, 45 años, 50 años, no tiene arriba antecedentes familiares de cáncer de colon, papá y mamá no, abuelos tampoco, tío, nada. No hay antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, llámese colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, y no tiene síntomas, ese es un grupo de pacientes que son de riesgo promedio o bajo riesgo, y uno ahí debería estar indicando una colonoscopia de control, preventiva. Es decir, paciente de 48 años, viene al consultorio, ¿qué le pasa? No, nada, me dijo, escuché en la radio que me toca hacer una colonoscopia, ¿tiene antecedentes familiares? No. ¿Tiene algún síntoma? No, perfecto, yo voy al baño bien, pum. Bueno, ese es un paciente de bajo riesgo, pero puede tener un pólipo que no esté dando síntomas. Entonces, las recomendaciones hoy actuales, que en este grupo de pacientes que no tiene síntomas, lo reitero porque parezco tonto, pero es importante que la gente entienda que este grupo de pacientes merece la atención. Que no tenga síntomas, que no tenga antecedentes familiares de cáncer de colon o inflamatorias, el factor más importante es la edad. ¿Y por qué es la edad? Porque se vio que a partir de los 50 años la incidencia del cáncer de colon aumenta. Entonces, si hay síntomas, la edad deja de ser un factor de riesgo y se hacen los controles cuando están los síntomas. Es decir, si viene un paciente de 28 años y me dice, doctor, yo cada vez que voy al baño tengo sangrado, estoy anémico, y bueno, mañana le hacemos los estudios. No le digo, venga a los 50. ¿Se entiende la diferencia? ¿Me van siguiendo? Entonces, en la gente de este grupo, a los 45 años, algo tenemos que hacer. Yo trabajo en un hospital de capital, que tengo todos los medios, trabajo en el CG, que tenemos prácticamente todos los medios tenemos, y trabajo en un hospital de provincia muy pobre, muy humilde. Bueno, en el hospital de provincia, yo sé que algo con esa gente tengo que hacer. No tengo acceso a la colonoscopia, bueno, hago un test de sangre oculta en materia fecal, o hago un colon por enema. Lo importante es generar la conciencia que a los 45 años, o a los 50, algo tenemos que hacer. ¿Me siguen? ¿Están ahí o se fueron todos? Estoy hablando de gusto. No, te seguimos perfectamente, Fernando. Perfecto. Váyame preguntándome porque yo por ahí pienso que se fueron todos y estoy hablando acá. No. Escuchando. Entonces, el otro detalle importante con respecto al cáncer de colon, que tiene que reunir para que una enfermedad sea
pesquisada para que uno pueda ofrecer algún tipo de prevención, tiene que reunir ciertas características. Uno es, por ejemplo, que sea un problema sanitario. Yo estoy seguro que de los pocos que estamos acá hoy, alguno tiene algún hermano, algún pariente, algún vecino, algún amigo que tuvo cáncer de colon. Y si ustedes tengan en cuenta, fíjense qué importante, que en el mundo se diagnostican aproximadamente 1 millón de personas con cáncer de colon. 1 millón, en el mundo. De los cuales unas 700.000 personas se van a perder por haberse diagnosticado en forma tardía. Ustedes piensen, por ejemplo, que en el Mundial 86, cuando Maradona levantó la Copa del Mundo, yo pongo la de Maradona porque me es más fácil la cuenta. Ese día en el Estadio Azteca había 105.000 personas. Entonces, pensemos 10 estadios aztecas que están en la final de la Copa del Mundo, todos esos 10 estadios con toda la gente con cáncer de colon. Y 7 estadios se van a perder. Bueno, ahora voy a cambiar la foto y voy a poner la de Qatar. Ahí había 70.000, 88.000 personas sentadas. Un poquito más de estadio necesitamos para hacer la parábola. Entonces, 1.200.000. Ustedes me dicen, ¿es mucho, es poco? Bueno, piensen en los estadios. Pero miren qué interesante. El intestino delgado que está un poquito antes que el colon, ¿saben cuántos se diagnostican en el año? 10.000. 10.000 en el año. O sea, al lado del millón, nada. Yo, por ejemplo, soy de Navarro, de la provincia de Buenos Aires. Hay 20.000 habitantes en Navarro. En Argentina se diagnostican aproximadamente 20.000 casos nuevos por año. Y se van a perder 7.000. Es una ciudad como Castelli. Cuando van a Mar del Plata, que paran ahí acá a tomar café, bueno, una ciudad como esa se pierde con cáncer de colon. El otro detalle para que esta enfermedad sea prevenible es que tenga una etapa preneoplásica prolongada. Ya se los comenté, para pasar de pólipo a cáncer tarda 10 años, 15 años. Es decir, de Juancito a Juan, o a Juan enojado, 15 años, 10 años. O sea que ahí vamos a actuar. El otro elemento importante es que tengamos herramientas para hacer esto y, por supuesto, tengamos tratamientos. Entonces, ustedes piensen que hay una etapa que es preclínica y hay una etapa que hagamos lo que hagamos, la enfermedad no la vamos a enganchar jamás. Jamás. Ni siquiera hasta el pólipo. Es a nivel molecular, a nivel genes. ¿No la vamos a enganchar? Hagamos lo que hagamos. Después hay una etapa preclínica, que es acá donde nosotros vamos a hacer hincapié, que es la etapa donde van apareciendo los pólipos, que son asintomáticos, y después tenemos la etapa en que la enfermedad ya nos anuncia que está presente a través de los síntomas. Y generalmente es acá cuando uno hace los diagnósticos. Entonces, el objetivo de todo esto es que en la etapa preclínica, cuando está Juancito, es ahí donde nosotros vamos a ir a hacer hincapié. Hoy la situación les habrá pasado a Alejandro y al doctor Yanichilo miles de veces. Viene la paciente o el paciente, se sienta ahí en el consultorio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Ay, qué suerte que me atendió. Muchas gracias. Tome asiento, ¿qué tal? ¿Qué le pasa? Y mire, y era un relojito. Yo cada vez que iba al baño, era un relojito. Me levantaba, desayunaba y ya el intestino me pedía. Pero desde hace 3, 4 meses me cuesta, noto que necesito ir 2 o 3 veces. Esto es lo que nos está pasando. Es decir, estamos
diagnosticando ya cuando está instaurada la enfermedad. O el paciente que viene y dice, me mandan porque tengo anemia, o porque perdió peso en forma inexplicable, o porque tiene un dolor abdominal que no se sabe de qué es lo que está pasando. Entonces, ahí en el consultorio nosotros le pedimos lo que sea, endoscopía, radiología, lo que el médico considere, y entonces hacemos el diagnóstico de un cáncer ya instalado. Y con suerte, como digo yo, llegamos tempranamente tarde. No quiere decir que el paciente se va a morir, pero ya estamos dando un poquito de ventaja a la enfermedad oncológica. Entonces, primer concepto, ¿qué gran ventaja tenemos en esta enfermedad oncológica? El tiempo. El tiempo está de nuestro lado. ¿Y cuál es el tiempo? Esos 10, 15 años que nos da el pólipo para hacerse maligno. Entonces, pensemos que ese tiempo lo tenemos que aprovechar a full, a nuestro favor. No desperdiciemos este tiempo. Y pues alguien me puede decir, y doctor, ¿es importante diagnosticarlo en forma temprana? Y mire, le voy a decir yo, cuando más temprano diagnostiquemos la enfermedad, las posibilidades de curación son francamente mayores. En el paciente que diagnosticamos un cáncer en estadios tempranos, esa posibilidad llegan al 90%. O sea que de 100 pacientes que diagnosticamos en esta etapa, a los 5 años, 90 van a estar bien. Y los dos otros pueden estar peleándola, no importa. Pero si nosotros lo diagnosticamos en la etapa tardía, en etapas avanzadas, pese a que han cambiado muchísimo los tratamientos, esa proporción es exactamente al revés. A los 5 años, en lo mejor de las mejores estadísticas, el 10% está vivo. Entonces la pregunta se las devuelvo yo. ¿Creen ustedes que es óptimo, es útil hacer una prevención? Escucho. ¿Hay alguien que se anima a contradecirme? Está muy bien la pregunta, porque es fundamental el tema de los síntomas, no hay que esperar síntomas, ¿no? Bueno, eso es lo que yo siempre, porque ahora yo sé, alguien me va a escribir, ¿y cómo me doy cuenta yo que tengo algo? Yo lo voy a atender, pero yo no quiero que usted me venga a ver cuando tenga algo. Yo quiero que nos venga a ver cuando no sienta nada. Esto es como el auto. Hay que hacer la BTV del auto. ¿Alguno de ustedes hizo la BTV con los amortiguadores rotos y la rótula rota? No. Van a hacer la BTV cuando el auto anda bien. Si tienen la rótula rota, van directamente al mecánico. Este concepto es exactamente igual. Tenemos que hacer la BTV en la etapa asintomática. Lo otro es un diagnóstico y un tratamiento. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿y cuál es la otra ventaja que tenemos al diagnosticar esta enfermedad en estadios tempranos? No es tan complicado. Vamos a hacer tratamientos más sencillos, menos traumáticos, más efectivos y menos costosos. De hecho, seguramente a Alejandro y a Yanichilo han resecado pólipos y se han encontrado que el pólipo no era del todo bueno, que ya estaba un poco malignizado. Seguramente el tratamiento ahí estaba terminado, o estuvo terminado, con la endoscopía fue suficiente. Y si ese pólipo se hubiese quedado más tiempo en el intestino, y habría que haber hecho una cirugía, después probablemente habría que hacer quimioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la gran ventaja del diagnóstico precoz de la prevención es esa, tratamientos menos invasivos, menos traumáticos, más efectivos. Y eso nos cambió el paradigma, porque antes eran cirugías enormes, y ahora la tendencia es que todo sea menos invasivo. Entonces, nuevamente, si nosotros no queremos tener un Juan enfurecido,
tenemos que sacar a Juancito. ¿Está claro? Es como el nene en el supermercado que toca todo, rompe, tira vasos. Si no lo corregimos ahí, ese chico, cuando sea Juan, y va a ser un viejo gruñón. No nos van a querer los nietos. El concepto es ese. Una vez que nosotros sacamos el pólipo, lo mandamos a analizar y es el patólogo que nos pone el nombre y el apellido a ese pólipo. Porque hay varios pólipos, varias categorías, pero como yo estoy hablándole a la gente, no me meto con eso. El patólogo con el microscopio mira y nos dice qué tipo de pólipo es, si es totalmente benigno o ya estaba malignizado, y si había algún factor que nos haga pensar que el tratamiento no fue suficiente. Bueno, entonces, sabiendo que tenemos 40, ustedes, yo ya no tengo más 45, pero 45 o 50 años, no tienen síntomas, no hay antecedentes familiares, ¿qué estudios podemos hacer? ¿Qué hacemos al paciente? Y bueno, tenemos dos grandes grupos. Uno que es químico, que es el test de sangre oculta en materia fecal. Ese es fácil, se toma una muestra de la materia fecal y se manda a analizar. Es un test inmunológico, ya no se usa más el anterior. Es un test que el anticuerpo reacciona con la sangre del intestino, con la sangre baja del intestino. Nos va a decir que hay una pérdida que no se ve, una pérdida de sangre que no se ve. Entonces, vamos a tener que ir a hacer la colonoscopía para confirmar dónde está sangrando esa canilla que está abierta. Tenemos que ir a identificar esa canilla que está abierta. Si no da nada, bueno, probablemente lo tengamos que repetir en 6 meses, al año, etc. Otra opción que ya no se usa, yo no me acuerdo, pero no tengo recuerdos cuándo fue la última vez que pedí una radiografía de colon por enema. Pero si no hay otra opción, sirve también para diagnosticar las lesiones. Lo vamos a tener que después repetir más cerca, pero sirve. Pero sin duda, el gol estándar es la videocolonoscopía. La videocolonoscopía es el gol estándar y es el único método que ha demostrado bajar la mortalidad por cáncer de colon. Y es una técnica que es bastante económica, es fácil de usar, fácil de procesar, tiene buena aceptación en general de los pacientes y de la comunidad médica, y los resultados son muy confiables. Si hay un pólipo, es pólipo, no, es muy raro que haya dudas con respecto a eso. ¿Y qué ventaja tiene la colonoscopía? Que es un procedimiento que es diagnóstica y además es terapéutica. ¿Qué significa esto? Que si yo encuentro a un pólipo, lo encuentro a Juancito, en ese mismo momento se puede sacar, se recupera y se manda a analizar con el patólogo. Pero todos los pólipos se pueden sacar, la gran mayoría se pueden sacar. Hay algunos pólipos que por el tamaño no se pueden sacar, por la localización no se pueden sacar, pero podemos decir que cuando son pólipos, la gran mayoría se pueden sacar por la vía endoscópica. Acá que me están preguntando, bueno, después contesto las preguntas, chicos, si no. ¿Me quieren ir alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Dale, vos que estás con el WhatsApp, ahí con el chat. Sí, hay una pregunta que hacen que si hay que hacerse una endoscopía alta también, que le apareció un adenoma cerrado. Esa se la podés responder más vos, pero
el adenoma cerrado de colon no está asociado a patología gástrica directa, salvo que haya alguna poliposis adenomatosa familiar. El adenoma cerrado aislado no está relacionado. Nosotros siempre, en los lugares donde yo trabajo, recomendamos hacer la endoscopía alta y baja para tener una base, ¿no? Claro. Después la alta probablemente no haya que repetirla, pero ya tenemos una basal. Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa con el pólipo plano? El pólipo plano simplemente es la forma del pólipo. Es decir, hay dos grupos, es la forma. Uno es como una guinda, que tiene un pedículo, un tallito y la guinda. Y el otro es como un coliflor, no tiene ese pedículo. Y hay un grupito que son pólipos planos, como una carpeta, como una alfombra, digamos, que desde el punto de vista oncológico, el problema es que es un poco más difícil sacarlo, pero hay técnicas para resecarlos, y esto con las nuevas técnicas de disección mucosa, disección submucosa, hoy se pueden tratar perfectamente por endoscopía. Lo que sí, hay que esperar el resultado final, porque estos pólipos planos, dependiendo de la forma y cómo, si es bien homogéneo o si tiene algún tipo de nódulo, puede haber un poquito más de riesgo de que haya una patología oncológica ahí media escondida. Pero se pueden tratar endoscópicamente, salvo que sea un pólipo plano muy grande o que esté en zonas de difícil acceso, por ejemplo, un pólipo plano que esté en la zona de la unión del intestino delgado con el colon, o en el foramen apendicular, o en medio de una enfermedad diverticular, pero son casos que hay que analizarlos puntualmente. Que sea plano no quiere decir que esté contraindicada una colonoscopia terapéutica. Hay otra pregunta que hacen, ¿cuál es la mejor preparación para la colonoscopia? Bueno, eso... La colonoscopia es muy importante, y yo cada vez le doy más bolilla. Antes no que la menospreciaba, pero no la tenía tan frecuentemente metida en mi cabeza. Lo que yo estoy usando y la que mejor resultado me da son los famosos 4 litros. Con líquido, esa es la que a mí me está dando mejor resultado. ¿Y por qué es importante la preparación de colon? Y yo les pregunto esto, ¿ustedes salen en el auto a la ruta con el parabrisas lleno de barro? ¿Hay alguno que sale con el parabrisas lleno de barro y se larga la ruta de acá a Mar del Plata? No. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, porque cuando nosotros hacemos una endoscopía con el intestino mal preparado, no vemos nada. Vemos solamente contenido intestinal, y lo que está por detrás del intestino, de ese contenido intestinal, no lo podemos ver. Y atrás de eso puede haber un Juancito, puede haber un pólipo. Entonces, no podemos poner con certeza de que el estudio fue normal o no tenía lesiones. Ese es el primer punto. Y el otro punto es que hacer bien la preparación implica no tener que repetir el estudio. Porque a mí no me gusta salir después de hacer una colonoscopía y decirle al paciente, mire, la verdad que estaba mal preparado, no pudimos ver, no le puedo decir nada si está bien o está mal. La verdad que es muy desagradable para todo. Para el paciente, porque tiene que tomarse nuevamente la purga, tiene que gastar nuevamente plata. El paciente se la agarra conmigo porque piensa que yo le indiqué mal las cosas, y a veces pasan esas cosas, de que el intestino es un poco más largo, pasan, así como hay gente que la aspirina no le calma el dolor de cabeza, o el paracetamol no le calma el dolor de cabeza, y a otros sí. Bueno, a veces pasan estas cosas, pero nosotros tenemos una escala, y sabemos que hasta tal nivel de contenido intestinal tenemos que repetir el estudio. Y yo antes era más relajado, ahora soy más estricto.
Si le da tal valor, yo me lamento mucho que el paciente me odie, pero yo le digo, mire, en 3 meses hay que repetir el estudio porque estaba mal preparado. ¿Qué me quieren preguntar? ¿Hay alguna pregunta? Hernán. Sí, ahí Fernando estaban preguntando por el fosfodón y un poco recalcar lo que vos decís, ¿no? Eh, para hacer la colonoscopía, como vos decías, es el método ideal de prevención del cáncer de colon. Ideal, Absolutamente. ¿no? Es el gold standard, como bien dijiste. Y Exacto. para poder hacer una colonoscopía de calidad, como llamamos los médicos, esa que nos deja tranquilo, que a Fernando le va a decir, bueno, vení dentro de 5 años, no hace falta que vengas 3 meses. Para tener una colonoscopía de calidad hacen falta 3 cosas. Uno, un médico con experiencia que pueda ver las lesiones y poder resecarlas. Otro, un equipamiento que nos permita hacer esos procedimientos de alta calidad. Y lo que queda por parte del paciente es la preparación, que es muy, muy, muy importante, porque como dijo Fernando, esas lesiones planas, cuando hablábamos de pólipos planos, esas lesiones planas, si hay un poquito de residuo dentro del intestino, probablemente pasen por alto, porque no tienen la forma del arbolito, sino que son planas. Entonces es fácil de pasar desapercibido. Ahí preguntaban, ¿qué opinás de la preparación con fosfodón? Bueno, vos ya dijiste, fosfodón es el nombre comercial de fosfato monosódico. Vos ya comentaste que preferís el Varex de 4 litros, o sea, el polietilenglicol de 4 litros, ¿verdad? Es Sí, correcto eso, vos preferís eso. sí, el fosfodón, el famoso, ¿cómo era la droga? No me acuerdo ahora. Fosfato Los sulfatos, monosódico. claro, Fosfato monosódico y disódico tiene mucho sodio eso, ¿no? tiene Pero mucho bueno, sodio, está contraindicado en pacientes con alteraciones renales y hasta donde yo sabía, en Estados Unidos lo habían sacado de la venta se había prohibido el uso porque puede producir alteraciones metabólicas con el calcio. Pero chicos, olvídense del fosfodón. Si ustedes toman 2 frasquitos así, a eso le tienen que agregar 3 litros de agua. No son 2 frasquitos de perfume así chiquitito que te lo tomás y haces magia. No, esos 2 frasquitos van con 2 litros de agua o de Gatorade, que líquidos claros tienen que ser. No hay misterio. Hay que lavar. Y eso con 2 frasquitos solitos no sirve. Hay que acompañarlo con mucho líquido, más allá de las complicaciones renales y metabólicas. y había otra preguntita ahí que por ahí podés, vos ya la contestaste dentro de tu charla, pero había una persona que preguntaba o que decía que en Navarro se estaba haciendo, antes hacía las colonoscopías, ahora no la puedo hacer más por PAM y demás. Recordemos que la colonoscopía, si bien es el gold standard, o sea, es lo ideal, como comentabas antes, hay otras alternativas cuando uno no puede llegar, ¿no?, a la colonoscopía. El tema de sangre oculta, ¿no? Sí, había una señora de PAMI, creo que era de Las Heras, que se me perdió acá. A ver si está Sí, por acá. Uy, Sí, cuántas sí. preguntas me fui perdiendo. Bueno, hoy en día la colonoscopía es para el gastroenterólogo y el cirujano coloproctológico, la colonoscopía, yo le digo a los residentes, es como para el electrocardiograma para el cardiólogo, o como para el neumonólogo, la radiografía de tórax, o para el neurocirujano, la resonancia de cerebro, o la tomografía de cerebro. Entre nosotros, y le contesto a la señora, si no se puede hacer una colonoscopía por PAMI, métale un recurso de amparo al PAMI y va a conseguir que le hagan la colonoscopía. Si no puede, lo que se debería hacer es un test inmunológico de materia fecal, el test inmunológico, no el del guayaco. El del guayaco no sirve más. El inmunológico. Y de última, una radiografía de colon por enema. Pero yo no le dije nada, señora, recurso de amparo, señora. ¿Por qué de todos los días la colonoscopía hoy? A ver qué otra pregunta había. Hay gente El que Varex, me dice una señora, que no lo tolera porque le da náuseas. sí, hay gente que no está la preparación. Sí, es una de las contras que tiene, yo entiendo.
Lo puede mezclar con Gatorade para sacarle el gusto a agua de mar, y acompañado de Reliberan. Y paciencia. Ir tomándolo. Yo uso mucho, no sé ustedes, Hernán y Ale, el Barex dividido. 2 litros el día anterior, por ejemplo, a esta hora, y 2 litros, suponete, a las 5 de la mañana para hacer el estudio a las 9, 10 de la mañana. Entonces lo divido. Esa es una opción. No los 4 litros así de golpe con una damajuana. Sí, hay varias alternativas, que siempre con polietilenglicol como esencial, digamos, pero puede haber otras con bisacodil, hay varias alternativas. Hay Yo varias creo que opciones, sí. darle la que mejor pueda funcionar para ella, para esa paciente. Acá hay una señora que dice, Noemí, que he tomado Barex y fósforos, nunca logré una preparación buena, igual me han sacado pólipos. Bueno, la felicito, mejor. Pero lo que yo le digo es que lo ideal es tener una preparación súper óptima. Le sacaron pólipos, mejor, pero Acá, hay que estar seguro de que atrás de esa preparación que no fue buena quedó algún polipito chiquitito. Seguramente se va a tener que controlar. acá Fernando, preguntan si la colonoscopía duele o si es un estudio que requiere internación o yo voy al lugar, me la hacen y después vuelo para casa. Es un estudio que está muy, ¿cómo se dice? Muy reglamentado, se dice, no, como es muy protocolizado, esa es la palabra, muy protocolizado. No duele porque hoy día se hace todo bajo una sedación anestésica, es decir, una anestesia general liviana, pero no deja de ser una anestesia general, tampoco vamos a minimizar la anestesia, y bajo esas condiciones no duele absolutamente nada. Lo que más molesta, voy a ser franco, es la preparación, esa es la queja de los pacientes. Después, durante el estudio, la gente se despierta, dice, uy, qué lindo que dormí, qué bien, ay, quisiera seguir durmiendo, otro ratito más, y no pasa absolutamente nada. ¿Y cómo era? Me perdí. ¿Qué me estaba preguntando? No tiene por qué doler. Y si requiere internación No, yo me la hago, me recupero y me vuelvo. Es totalmente ambulatoria. Generalmente se piden unos análisis de rutina en la previa, un electrocardiograma. En muchos lados no piden nada. Yo prefiero hacer una rutina mínima para tener una noción de cómo está el paciente. Se hace el estudio, se recupera en 1 horita, 40 minutos, y después se va a la casa tranquilo. Acá dice Ani que siempre la hizo en CGED, impecable siempre. Muy bien, así es. ¿Se cortó? ¿Estamos todos? No escucho. ¿Estás mutado? Yo escucho, yo te escucho bien. Ale estaba hablando, no lo escuché. No se te escucha, Ale, estás muteado, no se te escucha. Sí, seguimos. Ok. Bueno, y el otro punto que tenemos a favor para hacer la pesquisa de la enfermedad es que tenemos, después de esto, si tenemos el infortunio de tener que diagnosticar un cáncer, como nos ha pasado tantas veces, es que atrás de la colonoscopia tenemos tratamientos eficaces. Porque sería muy desagradable hacerlo al revés, hacer algo y decirle al paciente, mira, tenés un cáncer, ¿y ahora qué hago? No, nada, no puede hacer nada porque no. En el colon tenemos cirugías que son muy efectivas hoy día. Hoy la gran mayoría de los casos se puede operar tranquilamente por cirugía laparoscópica. Y
Después eso se manda a analizar y de acuerdo a lo que el patólogo nos informe, cuando el patólogo nos ponga el nombre y el apellido, ahí vemos si hay que hacer algún tipo de tratamiento complementario por parte de oncología. Así que tenemos tratamientos que son muy efectivos y de hecho nos permiten hoy alcanzar una sobrevida del 90%. Y yo ya tengo 30 años en la especialidad y yo tengo casos de pacientes que si hoy los tuviese, estaríamos peleándolo de otra manera. Porque cambió muchísimo todo lo que es el preoperatorio, lo que es la cirugía, el manejo anestésico, la cirugía de la metástasis hepática cambiaron muchísimo y los tratamientos oncológicos han cambiado muchísimo. Con los inmunomoduladores se ha abierto un mundo que hoy tengamos resultados francamente alentadores. No sé quién me está escribiendo, ¿alguien? No, hace un comentario, sí, se ponen grampas en los pólipos planos. Bueno, sí, eso es toda una técnica que hay para resecar estos pólipos grandes, porque cuando uno se embarca en una maniobra terapéutica, tiene que estar, como dijo recién Hernán, tiene que estar capacitado, acreditado, tanto el centro como el cirujano endoscopista o el gastroenterólogo, y estar preparado para tratar la complicación, que por ejemplo en el caso de un pólipo puede ser que haya sangrado, o puede haber una perforación, y uno lo que está preguntando con respecto es poner los clips, nosotros los llamamos clips, que es para cerrar esa brecha donde estaba alojado el pólipo, se pone esa brecha para disminuir las posibilidades de sangrado y de perforación. Pero hay técnicas para evitarlo, no es que todos los pólipos planos se van a perforar, no, pasa muy poco frecuente. Pero bueno, esto habla de lo que decía recién Hernán. El centro tiene que estar acreditado y ahí, o reconocido, y ahí en CG, si hay una complicación de esa, del estante se sacan los clips y se trabaja y se soluciona el tema. O si hay un sangrado, se pone el clips o se inyecta con adrenalina. Es decir, es un procedimiento que es seguro, pero hay que estar formado. ¿Quién me pregunta acá? No sé quién. Después del almuerzo, otras 2 a la noche. No entiendo. Noemí hace un comentario, sí. Nada más que no sé. Traducímelo porque no veo bien, Joale. No, dice que en el 2021 le sacaron un adenoma cerrado y este mes repito la colonoscopía, pero no la puede hacer en CG. Bueno, Noemí. Noemí, busque por PAMI, ya hay lugares por PAMI. Averigüe, ¿les digo el lugar? ¿Puedo decirlo, Ale? Sí, claro. Clínica Modelo de Lanús. Por ahí tiene suerte, si le queda cerca trabajan por PAMI. Acá preguntan, Fernando, también que le hicieron una colonoscopia y le encontraron divertículos. Si eso tiene algo que ver, algo que ver con los pólipos, y si eso hace que tenga mayor posibilidad de cáncer, el tema de los divertículos. La enfermedad diverticular es una patología que no tiene nada que ver con la patología oncológica, o sea, con el cáncer de colon. Coinciden en el lugar, pero no tiene nada que ver. Muchas veces los pólipos o los cánceres se ubican en esa zona llena de divertículos, pero no es que el divertículo se hizo malo. El que se hizo malo es Juancito, que estaba ahí escondido entre los divertículos, y que con el tiempo pasó a ser Juan. Esto no quiere decir que la enfermedad diverticular no se complique y no nos produzca dolores de cabeza. Hay pacientes que la pasan muy mal de las complicaciones de la enfermedad diverticular.
pero no es cáncer, es otra historia. Es como el infarto. El infarto no es patología maligna, pero sin embargo hay gente que se muere del infarto. Esto es parecido. Pasa pocas veces, pero una complicación puede terminar en una peritonitis fecal y el paciente la pasa mal, incluso se pierden pacientes por la complicación de la enfermedad diverticular. Pero no es patología oncológica. Y no predispone al cáncer. Acá me pone Noemí que es de la serie Iván Marcos Paz. Bueno, bien. No conozco a nadie a Marcos Paz, pero me parece muy bien. Bien, muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? En concreto, digamos, la colonoscopía es la mejor herramienta, ¿no es cierto, Fer? Sí, la colonoscopía hoy por hoy es la única que ha demostrado que bajó la mortalidad por cáncer. Claro. Y que, Sí. bueno, si bien es complicada la preparación, imagínense que por ahí se hace 1 o 2 veces en la vida, ¿no? Tampoco es un Exactamente, porque si el paciente, y acá, porque seguramente me la van a hacer la pregunta, ¿cuándo me la tengo que repetir? Claro. Si la colonoscopía reúne los criterios de calidad, ¿no? Que recién mencionaba Hernán. Buena preparación, se recorrió todo el intestino, y no había ningún tipo de pólipos. No hay antecedentes familiares por arriba, ni antecedentes de enfermedad inflamatoria. Ese paciente se lo vuelve a citar en unos 10 años. O sea que si uno se hace una endoscopía a los 50, recién vendría nuevamente a los 60. No es que todos los años hay que repetirla. Yo le digo a los pacientes que a partir del 5.º año tienen que volver a la consulta, pero les hago trampa, porque si no me caen a los 15. Entonces yo le digo a los 5. Porque se pasa el tiempo. Ya estamos en marzo, ya estamos iniciando abril. Cuando queremos acordar, empezamos a armar el arbolito de Navidad. Ya pasaron 5 años de la pandemia. Parece mentira, ¿no? 5 años pasaron. Y a usted le habrá pasado muchas veces, viene el paciente y dice, doctor, yo me hice una endoscopía hace 2 o 3 años, quería ver, ¿cuándo se la hizo? Y hará 2 años, 3, a ver, déjeme ver. 2016 se la hizo. No puede ser, 2016, acá está. Uy, sí, puede ser, porque justo ahora que usted me dice, justo había cambiado el auto y es 2016. Y ahí toman conciencia que se pasaron 8 años, 10 años. Pero bueno, la idea es que a los 10 años, si está limpia la anterior, la inicial, hay que repetirla. Y después, a modo para ir cerrando, porque ya tenemos casi 1 hora de charla, de conversación, hay una enfermedad que es la poliposis adenomatosa familiar. Esa enfermedad se diagnostica a los 20, de los 20 años para arriba, 30 años, en que todo el intestino, y cuando digo todo, es todo el intestino, está tapizado de pólipos. Y esa es la enfermedad premaligna por excelencia. Porque si el intestino se deja ahí metido en el cuerpo, va indefectiblemente al cáncer. Yo no quiero diagnosticar a estos pacientes, pero cuando me toca a estos pacientes, lo que yo les digo a los familiares es, ¿tiene hijos? Sí, tengo un hijo de 8 años. A los 12, a los 10 años, 12 años, lo tiene que traer para hacer una endoscopía, porque hay que ver si ese paciente heredó la enfermedad del papá o de la mamá, que ese es el otro extremo de las enfermedades premalignas. No son tan frecuentes como este grupo que hablamos todo el día, pero pasa. Es el papá que tiene la poliposis adenomatosa familiar y la puede heredar tranquilamente el hijo. Y después está otro grupito de enfermedades, que son, que son enfermedades, 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 que son enfermedades
que tiene antecedentes familiares, por ejemplo, papá a los 45, el abuelo lo tuvo a los 50. Bueno, en esos casos la colonoscopía hay que empezarla un poco antes. A los 30 años ya habría que empezar, unos 10 años antes del caso que tuvo el tumor, que son otras hereditarias y que son un poquito más frecuentes que la poliposis adenomatosa familiar. Así que, tarea para el hogar. Acá me pregunta Noemí, la hago cada 3 años, ¿está bien? Y depende de los antecedentes que tenga la señora y que le encontraron en las endoscopías previas. No le puedo responder así, si está bien o está mal. Hay que analizar bien la endoscopía, si fue de calidad, si no fue de calidad, si se recorrió todo el intestino, si estaba bien preparado, si estaba mal preparado, si le sacaron un pólipo, si fue un pólipo totalmente inocente o era un pólipo con componente adenomatoso, si había algún tipo de displasia. Hay que contextualizarlo todo, ¿no? Uno habla así en borrador, en prenatal, para todo. Después, con su médico tiene que pactar en función de cómo fue la endoscopía, si es necesario repetirla cada 3 o cada 5 o todos los años, depende. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vale? Me encontraron un adenoma cerrado, preparación regular. Y cerrado. Y bueno, va a tener... hay que ver el tamaño del pólipo, dónde estaba alojado y probablemente, solamente por la preparación regular, yo me quedo más tranquilo si le repito la colonoscopía. ¿Vos, Ale? Sí, claro. Hay que repetir. Por la preparación, aunque no le hayan encontrado nada, si la preparación fue regular, y yo no me animo a poner el gancho de que está bien. ¿Queda alguna otra pregunta para hacer? ¿Hay más preguntas? Estamos muy bien, Fernando, ¿eh? ¿Cómo? Estamos muy bien, digo. Pero como ustedes quieran. Si quieren seguir preguntando, yo no tengo problema. Parece que estamos. Bueno, entonces, para terminar, les cuento algo de color. Cuando George Bush, el expresidente de Estados Unidos, asumió como presidente, lo sometieron por reglamento, por disposición, a una colonoscopía de control. La Constitución de Estados Unidos dice que cuando el presidente no tiene las facultades mentales conservadas, asume el vicepresidente como presidente. Los reportes dicen que Bush declinó o transfirió la presidencia en su vicepresidente a las 7:16 de la mañana y la volvió a tomar a las 9:21 la presidencia. Estuvo sedado durante 31 minutos y le sacaron 5 pólipos y le hicieron la colonoscopía. Obama, el presidente de Estados Unidos, se debería haber hecho una colonoscopía, no la quiso y le hicieron una colonoscopía virtual que se usa, pero el equipo médico del presidente Obama fue severamente criticado porque no usó el gol estándar para diagnosticar los pólipos de colon, que es la colonoscopía. Cuando asumió Trump, allá por el 2013, asumió, le querían hacer una colonoscopía, pero él tenía una colonoscopía del 2013, por lo que no le volvieron a
repetir la endoscopia porque estaba en vigencia. Cuando asume Bin Laden, iba a decir Biden, lo sometieron a una colonoscopia, lo durmieron, le sacaron un pólipo y su vicepresidenta, mujer, asumió como presidenta durante esos 85 minutos que estuvo dormido y fue la primera presidenta de Estados Unidos mujer. Fue porque Biden se hizo la colonoscopia. Y lo que no sé es si ahora que asumió ¿cómo es? Trump, volvieron a repetir, así que voy a averiguar a ver si le repitieron o hay que repetirla. Acá me preguntan, con una diverticulosis aguda, ¿se puede hacer una videocolonoscopía? En general, en una diverticulitis no se hace una colonoscopía. No sé a qué le llama aguda a la señora, no sé, pero cuando el paciente, por ejemplo, está internado en el episodio agudo, uno ahí evita hacer una colonoscopía, salvo que tengamos alguna duda diagnóstica y pensemos que hay otra cosa, pero en general no. Uno espera que la diverticulitis aguda pase, se apague el incendio, cuando está recuperado el paciente, ahí sí uno hace la colonoscopía. Pero en general no, salvo por alguna cosa puntual. Perfecto, sí, muy bien. Bueno. Entonces, para cerrar, yo les quiero preguntar a la gente, a ver que me pongan ahí rapidito, sí o no, sí o no. Vamos a ir desmitificando y nos vamos. No hay nada que podamos hacer para evitar el cáncer colorectal. ¿Es verdad o es falso? Me ponen, ¿es verdad la B o la E o la F? ¿Qué opina el auditorio? ¿Podemos hacer algo? Es falso. Muy bien, es falso. Podemos hacer todo. El cáncer de colon es por lo general mortal. ¿Qué opina? ¿Es verdadero o es falso? Muy bien, Noemí. Me estuvo escuchando, Noemí. Qué bien, Noemí. Es falso. Tenemos todas las herramientas. El cáncer colorectal es una enfermedad que afecta mayormente a los hombres y las mujeres. ¿Quién me puso verdadero ahí? La Betty. ¿Qué pasa, la Betty? La Betty de Aedo. ¿Cómo que el cáncer por lo general es mortal? Dije que agarrado a tiempo, el 90% están bien y si es en forma tardía, la proporción se invierten, pero hoy están mejorando la sobrevida. No es generalmente mortal. Ocurre mayormente a los hombres y apenitas un poquito más a los hombres. Muy poquito. Estamos parejos con los hombres, con las mujeres. Un poquito más. A ver esta pregunta. ¿Los exámenes son necesarios solo a aquellas personas con antecedentes familiares o personales? ¿Qué hacemos? Yo no tengo familiares arriba, no tengo antecedentes personales, me tengo que hacer la colonoscopia, ¿es verdad o es falso? ¿Tenemos algo? ¿Nadie me contesta? La contesto yo. No, hay que hacérsela igual. Si no hay antecedentes familiares o personales, a los 45, 50 años, hay que hacerse la colonoscopia. Ahí me puso Inés que no. Inés, te voy a matar, Inés. Estuve 1 hora acá hablando como un loco. Inés, ¿los exámenes son necesarios solo en aquellas personas con antecedentes familiares? No, son necesarios en todos los pacientes que no tengan estos antecedentes. ¿Son dolorosos los estudios? Dijimos que no, que están con dormidos los pacientes y lo que más molesto es la preparación.
La colonoscopia virtual, esa que se hizo Obama, esa es molesta, porque estás como en un tomógrafo y se te inyecta aire y los pacientes se quejan mucho de dolor. Y para terminar, si tienen síntomas intestinales, ¿qué tienen que hacer? Ir al médico. No esperen a tener 45 años, 50 años. Si tienen sangrado, si tienen alteración del ritmo, si están anémicos, van al médico. Si tienen antecedentes de padre, madre, hermano, hijo, lo que sea, con cáncer de colon, no esperen a los 45, vayan antes. Lo mismo si tienen antecedentes de pólipos, colitis ulcerosa. Entonces, después de toda esta charla, en la que hemos abordado así muy por arriba el diagnóstico del cáncer de colon, Inés me pone no a la preparación. Sí, yo te entiendo, Inés, pero no puedo negociar ahí. No puedo, perdón, pero no puedo. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no se hacen un chequeo del intestino? ¿Por qué no van y le preguntan al intestino? Si el intestino no habla, ¿por qué no van y no le preguntan? A ver, ¿por qué? Alguien que me diga por qué no. Yo le conté por qué sí. Ahora hay alguno que me diga el por qué no. No se apuren, contesten que me están azotigando con los mensajes. Ale, ¿estás de acuerdo que sí o que no? Que no importa si uno no tiene antecedentes, porque claro, no da síntomas y en general el cáncer más frecuente es la población general, digamos, que no tiene exactamente. antecedentes. Entonces, chicos, no nos quedemos sentados, hay que hacer el chequeo para agarrarlo de Juancito y no agarrarlo de Juan. Y ya que llevan el auto a la BTV, porque le tienen medio miedo a la policía, o que lo agarre y que tienen que pagar la multa, ¿cómo puede ser? Cuidan más el auto que a su propio cuerpo. ¿Pero en qué cabeza cabe? Por favor, el auto puede esperar. Nosotros nos tenemos que cuidar. Nosotros nos tenemos que querer un poquito más. Porque después, acá me pone Noemí, es fea la preparación. No duele. Aconsejo hacerla. Lamentablemente mi padre lo tuvo y falleció. Aprovechen la información. Gracias, Noemí. Acá Charlie Tyrrell, 75% de población general. Sí, es así. Chao, saludos. Así que bueno, no se queden sentados, chicos, y hagan un chequeo. Así entramos en la estadística del 90% si nos toca caer. Tal cual. ¿Alguna pregunta más? Si no, nos vamos. Bueno, no hay más preguntas. Perfecto. Muchas gracias por esta charla que me parece que fue muy productiva y que creo que va a ayudar a la gente a animarse a hacerse. Así que bueno, muchas gracias otra vez. Sí, si de esta charla hay alguien que le cambia un poco la cabeza, pone el semáforo en amarillo y se hace una colonoscopía y le sacan algún pólipo, creo que hemos ganado la tarde. Muchas gracias, Fernando, por la información. Gracias a ustedes, nos estamos viendo. Gracias a toda la gente. Aplauso a la gente que estuvo, que se interesó. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, vamos cerrando, entonces. Un abrazo a todos y bueno, que tengan un buen final de día. Gracias. Adiós, buenas noches. Gracias.